Bueno, vamos a explicar el tema de cómo se llega al equilibrio de presiones en un reservorio hermético con una muestra de hielo que originalmente fue puesto a una temperatura y ahora está llegando a otra temperatura, ya sea más baja o más alta. Entonces vamos a dibujar acá el reservorio. Este reservorio tiene un volumen B. Acá hay una muestra cuya área de evaporación la vamos a llamar A. Y la muestra, si la vemos acá, la muestra va a tener en toda su extensión del área, va a tener un espesor de Z, que va a ser justamente ese espesor el que se va a evaporar y va a inyectar moléculas N, o sea, al gas. Y ese gas, digamos, va a aumentar su presión. Entonces, lo que vamos a tener entonces es la ecuación de gases ideales, que P por B igual a N KT, donde N es el número de moléculas. Quiere decir que si yo aumento el número de moléculas, a delta N, eso va a producir un aumento en la presión, Ahora, ¿de dónde provienen esas moléculas? Las moléculas esas provienen de una evaporación. Bueno, quiere decir que si yo considero que el hielo tiene una densidad delta de H, que es igual a delta de M sobre delta de B, quiere decir que la variación en el volumen de ese hielito, la variación de volumen en este hielito, lo puedo pensar como la variación en dz, en el espesor, por el área involucrada. Entonces, puedo pensar que la variación de masa quiere decir que la variación de volumen, que es igual a dz por A, es igual a la variación de masa sobre la densidad del hielo. La variación de masa, habíamos dicho que las moléculas inyectadas en el gas tienen un cierto peso. Por lo tanto, la cantidad de moléculas que inyectamos al gas multiplicadas por su masa es justamente el delta de masa dividido delta H. Quiere decir que el dz, o sea, el cambio en el espesor de la muestra, va a ser dado por la variación de la cantidad de moléculas inyectadas al gas por la masa de ellas dividido la densidad del hielo y dividido el área involucrada. Si a esto, digamos, a delta N, lo reemplazo por la ecuación esta 1, que era la que había sacado por los gases ideales, me queda que V sobre KT por M sobre delta de H por A, todo esto es proporcional, está multiplicado por delta P. O sea que a medida que yo aumento la diferencia de presión, aumenta el espesor de capa que se evapora o que se o que aumenta. Entonces acá tendría que poner un signo menos indicando que si esto es positivo, la capa desaparece, y si es negativo, este dz va a ser positivo. Bueno, ahora ¿qué pasa? Por otro lado, Mullin dice que dz dt es igual a omega por P menos P0 sobre 2pi m kt a la 1 medio. Entonces, si a la ecuación esta anterior la divido por dt, esta que está acá, la voy a llamar ecuación 2, y a la de Mullin la llamo ecuación 3, y las igualo, obtengo una ecuación para la presión, y donde
al igualar estas dos cosas me queda una ecuación en la presión de la siguiente forma. Vamos a borrar un poco esto. Me queda que dP a P menos P0 es igual a omega KT a la 1 medio A por la densidad del hielo sobre 2pi a la 1 medio por la masa molecular como es de una molécula, digamos, perdón, la masa de una molécula a la 3 medio por el volumen, digamos, donde está inserta la muestra. Y bueno, todo esto por dt. Cuando uno se da cuenta, esto que está acá es básicamente la inversa de un tiempo característico, o sea que tau es, si esto lo llamo a, tau es 1 sobre a. Jugando con los parámetros, uno puede encontrar que el tau es del orden de 0,25 horas, como grande. Pero ¿qué pasa? Ese un cuarto de hora, que es un tiempo característico importante, porque digamos si uno quiere que la presión llegue a P0, por lo menos esperar 3 tau, sería prácticamente 1 hora y media, 45 minutos, casi 1 hora, se obtiene no de esta ecuación, porque es imposible que esta ecuación obtener forzando los números, no, es imposible tenerlo, es agregando acá, dividiendo por un alfa, que sería el coeficiente de evaporación, que proviene de la ecuación de Mullins, donde Mullins consideró en su teoría que alfa valía 1, pero en el hielo no pasa eso, el alfa es del orden de 0.0144. Entonces, si uno pone ese factor de alfa, le llega a obtener estos tiempos. Y bueno, eso es todo lo que tengo que decir.